problema, como siempre, sí hay estos problemas técnicos y se ha caído la comunicación, pero bueno, ya estamos acá. Estaba diciendo que en el mes pasado culminé un curso de milagros, que es un libro maravilloso que ha transformado millones de vidas. Entonces, si ustedes entran a buscar, es un libro pues maravilloso, un libro que le ha entregado a muchas personas, ha generado muchos cambios. Agradezco muchísimo las personas que me escriben, las personas que me siguen con respecto a un curso de milagros. Agradezco mucho a Cata Beltrán, una gran amiga que fue la que me impulsó a, a empezar a hacer estos lives, a contar un poco de un curso de milagros. Una persona especial, una amiga, Vicky González, me escribió el día de hoy, se dio cuenta que yo estaba hablando sobre un curso de milagros y me pidió especialmente que saludara a don Jairo Anacona, que es su suegro, que en este momento se encuentra batallando contra el COVID. Así que le enviamos a don Jairo, le enviamos un cordial saludo, le enviamos mucho amor desde acá, le enviamos mucha salud y que muy seguramente va a salir de esto. Espero también que él pueda estar viendo este live, si no va a quedar grabado y de alguna manera se lo vamos a hacer llegar. Y quería dedicarle a don Jairo este live. Hoy vamos a hablar entonces, bueno, también agradecer muchísimo a las personas que me siguen, que me escriben, que me alientan a hacer estos lives, a las personas de afuera, de Paraguay, de Ecuador, a la familia en Italia también que nos sigue con mucho amor, y también algunas personas de España, de Barcelona. Entonces, muy agradecido pues por todos sus comentarios. Hoy vamos a hablar un tema bien especial, que es el tema de los espejismos. ¿O a qué hace referencia los espejismos? Hace referencia a que vivimos en un mundo de espejos, basado por supuesto en el libro de un curso de milagros. Vamos entonces a hablar de esto. ¿Qué es un mundo de espejos? ¿Por qué vivimos en un mundo de espejos? ¿Y qué es ese cuento del espejismo? ¿Cómo lo podemos hacer? Recordando siempre que el objetivo de un curso de milagros es encontrar el renacer en nosotros. Es decir, entender que todo se funciona desde el amor y que hay una herramienta que permite hacernos ver, permite hacernos observar nuestros miedos, nuestras culpas, poder ir hacia nuestro interior y poder entender que venimos para cosas buenas, ¿no? Entonces, si alguna vez tú que me estás escuchando te has preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Y no solamente que me pase una vez, sino que se vuelve repetitivo. Y estoy hablando de situaciones con personas, estoy hablando de situaciones inclusive no solamente a nivel personal, sino también las relaciones con el dinero, las relaciones laborales, las cuestiones con el jefe, todo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y son situaciones que se pasan una y otra vez. Y muy seguramente ustedes lo han vivido. Si alguna vez te has preguntado, ¿por donde meto la cabeza me va mal? ¿Por donde meto la cabeza me va mal? Pues esto también es para ti. Te interesa escuchar qué es el mundo de los espejos. Es que esta persona por donde mete la cabeza le va bien. El dinero llama al dinero, ¿cierto? ¿Y por qué a mí todo lo que yo hago me sale mal? Si alguna vez te lo has preguntado, pues este like es para ti. Las personas que se preguntan, ¿qué hice para merecer esto? ¿Es que acaso soy malo? ¿Por qué me pasa esto siempre si yo soy una dulce paloma? ¿Y por qué siempre, cierto, me ocurre? ¿Y qué hice para merecer? ¿Por qué me pasa esto? Si te has hecho esta pregunta alguna vez, este like es para ti. Otras personas pueden decir, yo vivo con esta persona porque me toca. Vivo con esta persona porque me toca. Es que no tengo nada más que hacer sino vivir con ella. Bueno, ¿por qué te toca vivir con ella? Este like es para ti. La suerte es para los ricos. La suerte es para otras personas, menos para mí. Si eso has pensado alguna vez, interesante verlo. Otra, estoy laborando acá o estoy trabajando acá por necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Yo recuerdo que alguna vez una persona me decía, un vigilante de seguridad, una persona que labora en temas de seguridad, me decía, uy, don José Ricardo, estoy tan aburrido de trabajar aquí y sobre todo en el tema de vigilancia. Y le digo, ¿y por qué no buscas hacer otra cosa que te guste? No, porque pues acá todavía me faltan 10 años para pensionarme, entonces no voy a perder la pensión.
Si tú eres de los que piensas así o alguna vez lo has pensado, pues este live es para ti, ¿vale? Trabajo acá por necesidad. El profesor me la tiene montada, o mi jefe me la tiene montada, o determinada persona me la tiene montada. Si alguna vez lo has pensado, pues pensemos un poquito el por qué el espejismo. Este familiar me está haciendo la vida imposible. Mi suegra, mi suegro, mi cuñada, mi hermana, mi hermano, ¿por qué me la tiene montada? ¿Sí? Pues me hace la vida imposible todos los días. Cualquier cosa, ahí estamos. Entonces el espejismo es una herramienta bien interesante que nos da luces de cómo poder mirar esto, cómo poder observar. Lo otro es, tu mascota me odia. Entonces cada vez que te voy a visitar, la mascota empieza pues con sus procesos. Tu mascota me odia. O este perrito a todo mundo lo deja tranquilo menos a mí. Bueno, si lo has vivido, este live es para ti. Es que a mí me persigue la mala suerte. La mala suerte me persigue. Todo el mundo tiene buena suerte menos yo, ¿cierto? La mala suerte me persigue. Es decir, el espejismo o el mundo de los espejos es algo a lo que hace referencia un curso de milagros y es una herramienta que utiliza el Espíritu Santo precisamente ¿para qué? Para poder tener la capacidad de nosotros observarnos, porque no hay otra. Dice un curso de milagros que nosotros aprendemos a través de la experiencia, que el lenguaje lo único que hace es perfeccionarlo, pero realmente nosotros tenemos que vivir en carne propia, tenemos que vivirlo para poder dar esos saltos cuánticos y poder ir a ese renacer que tanto hablamos. Entonces, una invitación bien interesante para ustedes, agradezco muchísimo que estén aquí. ¿Qué vamos a resolver aquí con este live o de qué les voy a contar? Primero, entender qué es el mundo de espejos o qué es el espejismo, entender realmente qué es eso, para qué sirven los espejos, para qué sirven los espejos, y tercero, cómo puedo utilizarlos a mi favor. Y aquí obviamente no estoy hablando de los espejos tradicionales, sino que estoy hablando del mundo de espejos. Como es adentro, es afuera. El espejo es la manera para que nosotros nos demos cuenta lo que tenemos adentro, lo que es inconsciente, lo que no somos capaces de ver a un nivel consciente, pues entonces tenemos que tener una herramienta para poder observarlo. Entonces los hermanos, las situaciones son las que van a servir a nosotros de espejo para observar directamente lo que nosotros tenemos adentro. ¿Sí ves? Entonces es una herramienta bien interesante, es una herramienta bien bonita. Entonces vamos a verlo, vamos a responder esas tres preguntas, vamos a responderlas desde tres premisas importantes. La primera premisa, entender primero que nacemos en un mundo de amor. En un curso de milagros entonces nos dice, nosotros nacemos en un mundo de amor. En el momento que nosotros venimos del vientre de nuestra madre y llegamos al mundo material, al mundo objetivo, llegamos a la tierra, lo que llega allí es pura inocencia, es pura paz. Y esa inocencia, pura paz, recuerdan el filósofo que digo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Tiene mucho que ver con eso. Entonces nacemos absolutamente inocentes, nacemos ingenuos, nacemos llenos de amor. Entonces el primer postulado es entender eso. Si yo quiero entender cómo funcionan la ley de los espejos, pues entonces es importante que lo entienda. Yo nazco en un mundo de amor. Obviamente yo tengo heredado algunos temas que son bastante importantes también de reflexionar, pero por ahora entendamos eso. Nacemos en un mundo lleno de amor. El mundo que nos ha creado Dios, el mundo que nos entrega el universo o la cuántica, como quieras llamarlo, es un mundo lleno de amor. Es un mundo que nosotros venimos a pasarla bueno y a vivir en dicha. Que lo hemos transformado es otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo que nos entregan es un mundo de amor, es un mundo de dicha, sin embargo nosotros mismos somos los que creamos un mundo totalmente caótico, ¿sí? Estoy pensando un poco en la pandemia, entonces la pandemia ¿es realmente una obra de Dios o es una obra que nosotros mismos hemos creado? Este es un postulado interesante para revisar desde un curso de milagros. El segundo postulado sería que nos expandimos a través de nuestras relaciones. No sería posible que nosotros estando en esta tierra, si somos un espíritu o somos un ser viviendo una experiencia terrenal, pues yo tendría que poder crecer solo a través de las relaciones con las personas.
las relaciones con las parejas, las relaciones con mi familia, las relaciones laborales, los diferentes eventos, situaciones, relaciones con el dinero. Entonces, en la medida que yo me relaciono es donde tengo capacidad, donde tengo poder de ¿qué? De transformar. Recuerden a Carl Jung, lo que acepto lo transformo, lo que niego me somete. Es una capacidad, inclusive, no de hacer ni siquiera nada al respecto, sino solamente de observarlo y de aceptarlo, ¿sí? Y el tercer postulado es que a través de estos, cuando funciona la ley del espejo, yo tengo la capacidad de salirme de las relaciones especiales a las relaciones santas. Convertir una relación especial o las relaciones normales que nos hemos visto, lo puedo transformar a una relación santa. ¿Cuándo se transforma una relación especial a una relación santa? Una relación, cualquiera sea, yo la transformo a través de una herramienta que vimos hace 2 semanas que se llama la expiación. Está pasando un helicóptero. Entonces, vamos con el primer postulado, que es: nacemos en un mundo de amor. Entonces lo explicaba, ¿no? Un curso de milagros dice que nosotros vivimos en una ilusión y lo único real es el amor. Y que nosotros no podemos ser dañados por lo que es una ilusión. Es decir, si nosotros logramos entender eso, si logramos entender que todo es amor, y hace también un paralelo bien interesante entre lo que es el amor y lo que es el miedo. El amor no es una emoción, el amor es una decisión que tú tomas porque es lo único real, lo que existe. El miedo sí es una emoción. En la medida que yo me acerque más al amor, en la medida que yo pueda menguar más mi mente, es decir, menos pensamiento y más emoción, en esa medida yo me acerco más a la fuente. En la medida que yo sienta más miedo, el miedo, por el contrario, lo que va a hacer es alejarme más de la fuente, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender es que nacemos del amor. Cuando nosotros venimos al mundo, cuando nosotros llegamos, somos seres ingenuos, somos seres inocentes. Y en esa inocencia lo único que hay es paz, es amor, ¿sí? Y eso es lo que promulga un curso de milagros. Entonces, si vivimos una ilusión, lo único real es el amor, es como si viviéramos en un sueño. Entonces, si vivimos en un sueño, cuando yo lo comentaba en la introducción a un curso de milagros, que la fuente en una ensoñación, la divinidad, lo sagrado, Dios, se divide y quiere dividirse y se divide para experimentarse a sí misma. Porque imagínense ustedes una fuente de luz llena de amor y dijo, bueno, pongámosle como sabor a esto y experimentémonos a nosotros mismos. Cuando se da esa ruptura, llámalo Big Bang o como sea, en ese momento, en esa experimentación es donde se forman básicamente un sitio que se llama Entre Mundos, y está la Tierra y otros mundos. Aquí solamente me voy a fijar solo en la Tierra. Entonces la fuente se divide para experimentarse a sí misma y hasta allí todo es amor. Sin embargo, cuando se da esa separación y como el proceso de experimentación, cuando tú vienes a la Tierra, olvidas absolutamente todo lo que tú has vivido anteriormente. Tu ser y tu espíritu lo entienden, ¿cierto? Sin embargo, ya a nivel mental, tu mente como tal, tu cerebro, no lo comprende y no lo entiende, porque no lo recuerda, Tu ser y tu espíritu sí lo sabe, y ahí es donde radica la sabiduría. Sin embargo, tu mente, tu cuerpo-mente, no lo entiende. Y al no entenderlo y al no saber de dónde viene y qué es lo que está pasando, pues lo que se genera son unos miedos. En el momento que nacemos venimos con un miedo, que lo han llamado el pecado original, pues como tú lo quieras llamar. Ese miedo entonces está siempre en nosotros. Y ese miedo, algo que es muy, muy mencionado en un curso de milagros, es que esos miedos vienen siempre de una culpa y una gran culpa. ¿Cuál es la gran culpa a la que hace referencia un curso de milagros? Pues es esa separación. Nos sentimos culpables porque estamos separados y no nos damos cuenta, somos inconscientes al respecto. Sentimos miedos y no sabemos por qué, porque son inconscientes, porque están allí. Sin embargo, el curso de milagros te dice que la gran culpa realmente es esa, la separación.
que cuando se da esa separación, que fue por ella misma, es decir, nosotros no tendríamos por qué sentir miedo ni sentir culpa, porque es la misma fuente la que quiso experimentarlo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, allí es donde empiezan a ocurrir el verdadero milagro de acercarse más a la fuente. Entonces, nuestra gran misión aquí en la tierra es recordar, reforzar nuestra vida espiritual y conectar nuevamente con la fuente. Por eso un curso de milagros no es una religión ni es una doctrina y al contrario, un curso de milagros te habla solamente desde el aspecto espiritual. El aspecto espiritual es únicamente contigo mismo. Se puede decir que la religión como doctrina es muy buena, porque la religión viene del verbo religar, que es acercar a Dios. Y pues cualquier cosa que nos acerque a Dios pues debería ser buena. Solo que de la religión a la religiosidad empiezan a hacer unos cambios bastante abruptos y ahí es donde se pierde ese concepto de acercar a Dios y se vuelve más de hombres. Es casi como el mismo concepto de la política. La política debería ser buena, ¿cierto? Porque pues es la ciencia prácticamente de cómo nosotros vamos a vivir en comunidad y cómo vamos a salir adelante. La política es hermosa, sin embargo la politiquería es otro cuento totalmente diferente. Y pues no se trata, digamos, aquí de hacer juicios, porque precisamente un curso de milagros te dice que no existe nada bueno ni nada malo. Existirán cosas que son agradables y otras cosas que son menos agradables, pero lo que busca un curso de milagros realmente es que no haya juicios, que nosotros no hagamos juicios absolutamente a nada. El mundo terrenal, el ego, lo que busca es la madurez en tu juicio. Es decir, es premiada la capacidad que tengamos juicio para poder tomar decisiones. Esa es la tierra. Sin embargo, un curso de milagros hace un esfuerzo por todo lo contrario. Deberíamos tener, al contrario, no deberíamos hacerle juicio absolutamente a nada. ¿Sí ven? Entonces eso. Entonces venimos aquí a ¿qué? A recordar. Recordamos en la medida que menguemos nuestra mente. Recordamos en la medida que bajemos más nuestro ego. Recordamos en la medida que logremos todo ese inconsciente, unirlo en pensamiento y sentimiento, cuando generamos esa congruencia. La semana pasada hablé de un libro bien interesante que se llama Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza. Lo invito a que lo vean, está en mi canal de YouTube también, o está aquí en Live, todavía debe estar grabado, que también desde las neurociencias nos permite tener una metodología de ir más allá del tiempo, de ir más allá del cuerpo y de la mente, de ir más allá del entorno y reconocer nuestro yo cuántico. Pues básicamente un curso de milagros dice lo mismo. Venimos a recordar y yo recuerdo cuando dejo de ser yo, ¿sí? Yo puedo reforzar mi vida espiritual y conectar nuevamente con la fuente. En la medida que yo recuerdo mi vida espiritual, quiero decir también que un curso de milagros te dice que tú no tienes que ser, que tienes que tratar, pues es cuando te dicen, es que esta persona es muy espiritual. Todos somos espirituales, porque todos tenemos el espíritu. Lo que tenemos que hacer es recordarlo. Es algo así como que yo no les puedo enseñar nada a ustedes porque ya son absolutamente todo. Cuando yo empiezo a darme cuenta de eso, allí es donde empiezo a conectarme con la fuente. ¿Sí ve? Es una manera psicoespiritual de llevarte a recordar quién eres tú. Es solamente recordar. Yo no te voy a dar a ti espiritualidad porque tú ya eres espiritual, solo que no lo has recordado. Cuando yo lo recuerdo, cuando soy capaz de menguar mi mente. Cuando soy capaz de decirle a mi ego, estate por acá. ¿Listo? Entonces, en la medida que yo empiece a sentir más el amor, recuerden que el amor es una decisión, en la medida que yo tome esa decisión de observar todo con amor, todas mis labores, todo lo que yo hago en mi casa, las relaciones con las personas, pues yo me acerco más a la fuente. Ese es el amor, te acerca más a la fuente. Y el miedo lo que hace es desconectar con la fuente. El miedo es el estado de supervivencia, el estado de sobrevivencia, todo lo que esta pandemia nos ha traído. Entonces, el miedo, por eso es importante y se dice que el verdadero virus no es el coronavirus, sino realmente es el miedo. Y tengo que tener mucho cuidado con mi centro energético porque ese miedo nos afecta directamente por el chakra superior, que es el chakra de la coronilla. Entonces lo que nos dice un curso de milagros
y lo que promueve. Ya les dije que este fue escrito por Ellen Schumann, ¿cierto? Y por Bill Thetford. Estos psicólogos y psiquiatras se unen, una persona canaliza y la otra persona es la que se encarga de organizar, pero este libro fue dictado directamente por la fuente, fue dictado directamente por el maestro, dictado directamente por Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice un curso de milagros? Dice, tú estás viviendo un sueño, estás viviendo una ilusión. Por lo tanto, si ya que estás viviendo un sueño, ya que estás viviendo una ilusión, ya que estás soñando, te invito a pues que sueñes conmigo, ¿sí? Ahí es donde viene el libre albedrío. Entonces un curso de milagros también te dice que el libre albedrío realmente está en lo que tú escoges y en tus decisiones. O quieres soñar, ¿cierto?, desde el miedo, o quieres soñar desde el amor. Ahí es donde tú escoges. Si escoges desde el miedo, pues la misma, recuerde que estamos hablando de la ley de los espejos, vas a necesitar espejos que te reflejen lo que tú necesitas para poder encasillarte nuevamente o encarrilarte nuevamente en el concepto del amor. Si yo en mi libre albedrío todavía no lo he entendido y no recuerdo y no estoy navegando en el camino del amor, pues entonces estoy en el camino del miedo. Y si estoy en el camino del miedo y es inconsciente, ¿qué mecanismos hay en el universo? ¿Qué mecanismos cuánticos existen? ¿Qué mecanismos tiene el Espíritu Santo para poder decirte a ti que estás equivocado? Pues obviamente el camino es los espejos. Como es adentro, es afuera. Entonces, para poder tú ver exactamente lo que tú tienes adentro, pues te colocan un espejo. ¿Sí ven cómo funciona? Entonces, el amor te lleva a la fuente y el miedo, al contrario, lo que hace es desconectarnos. Y cuando yo me desconecto y como hay miedo, el miedo deriva una cantidad de emociones negativas, entonces yo necesito unos espejos. ¿Para qué? Para poder observar esos miedos. Y esos miedos son como costras que se quedan en todo tu cuerpo y en todo tu centro energético. Entonces, segundo postulado, nos expandimos. Entonces, el primer postulado, todo es amor. Nosotros venimos a un mundo de amor. El segundo postulado, para poder entender la ley del espejo, es que nos expandimos a través de nuestras relaciones. Bueno, entonces, ya que estamos en este proceso de despertar y ya que estamos en la tierra, estamos experimentando en la tierra, ¿cierto? Esta es la terapia de la vida para poder acercarnos más a la fuente, para poder acercarnos más a Dios. Un curso de milagros te habla de Dios específicamente, no te habla ni de fuente, ni de universo cuántico, no, él te habla de Dios, ¿listo? Entonces dice que ya que yo estoy en ese camino y que yo estoy en ese libre albedrío, me dice entonces que yo no tengo el control absolutamente de nada, no tengo control de nada. El único control que tengo es mi libre albedrío de escoger qué camino voy a tomar, si voy a vivir las cosas en paz o si voy a vivir las cosas, los eventos y todas estas cosas que estoy viviendo, si los voy a vivir al contrario desde el miedo, ¿no? Por lo tanto, nos expandimos a través de nuestras relaciones. Y me parece que es el libro del Vórtice de Esther y Jerry Hicks, que hablan y dicen que precisamente que son los creadores de la ley de secreto, que dicen que el ser humano viene a tres cosas: libertad de mente, ¿cierto? Segundo, expansión, y tercero, para poder llegar a la dicha. Entonces ahí están los postulados. El primero, que es puro amor, ¿cierto? Y es libertad de mente, menguar la mente. El segundo es la expansión. La expansión entonces se da a través de ¿quién? La expansión se da a través de las relaciones. ¿Relaciones con quién? Pues con todo el mundo, con todo el entorno. En la medida que yo necesite entender más cosas, pues ¿qué me va a entregar el mundo? El mundo visible, pues me va a entregar todas esas cantidades de cosas para poder yo darme cuenta, ¿cierto?, que estoy en error. Otra cosa que es importante es entender que el curso de milagros te dice que el pecado no existe. El ego y la mente te hacen creer que existe el pecado. Mas si somos hijos de Dios y venimos de la fuente, el pecado no existe. Y te dice también que ya toda culpa que tú creas que exista ya está borrada. Lo que sí existen son errores, y los errores se pueden arreglar, se pueden corregir. El pecado no se puede corregir. El pecado es una concepción que nos quisieron meter, pero el pecado no existe.
El pecado no es real. Lo que sí es real es un error y el error se puede corregir. Porque el pecado te da una condición de no hijo de Dios. El pecado, dice un curso de milagros, que es una manera de que el ego se quede aferrado a ti. Eso dice un curso de milagros. Entonces, nos expandimos a través de nuestras relaciones. Las relaciones y los eventos que vamos a vivir, entonces, ¿qué van a hacer para nosotros? Pues van a reflejar, van a ser el espejo exactamente de que te van a mostrar. Ahí en ese espejo tú te vas a ver y vas a exactamente lo que tú tienes. Entonces dices, el espejo te muestra lo que ya eres y también lo que no observas, hasta que te des cuenta que no necesitas nada. Es decir, mientras yo no haya menguado mi mente, mientras haya ego, mientras haya miedo, ese reflejo que tú vas a ver en el mundo exterior va a ser exactamente lo que tú necesitas para poder aprender, para poder tener una enseñanza y para poder transformarte. Este espejo entonces dice que el reflejo no es opuesto y el reflejo es directo. Lo pongo en términos mucho más sencillos. Si te ocurre algo, si te ocurre un evento que para ti no es muy agradable, ten en cuenta que como es adentro, es afuera. A ti no te va a llegar absolutamente nada que tú no hayas pedido, sea bueno o sea malo para ti, si es que lo vas a mirar desde ese juicio. Yo prefiero decir que algo agradable o desagradable. Si algo desagradable te ocurre, es porque algo tienes que aprender de allí. Ese evento desagradable o esa relación desagradable es exactamente una manera de observar qué es lo que hay internamente que tú tienes que mostrar. Por ejemplo, ¿por qué me llegan a mí, profesor, siempre, José Ricardo, consultor, coach, por qué me llegan siempre los hombres que tengan problemas? O son casados, o toman mucho licor, o tienen vicios o alguna cosa. Pues ellos lo único que están haciendo es que te están mostrando algo, está reflejando algo que en ti hay que ponerle atención. Hay algo que hay que observar y hay algo que hay que mirar allí, ¿sí ves? Es que acá laboralmente todos funcionamos bien, laboralmente todo funciona, trabaja. Y hay una persona que es la piedra en el zapato absolutamente para todos. Ah, bueno. Y normalmente lo que hacemos es caerle encima, mas no somos capaces de observarlo realmente de donde lo tenemos que observar. Es mirar y decir, bueno, esta persona, ¿qué me está mostrando? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta persona? Y no solamente con personas, sino con situaciones. Vas a hacer un negocio y se te cae. Vuelves nuevamente en otro negocio y se te cae. Y por donde metes la cabeza, tienes, bueno, ese negocio y eso que se está cayendo, tienes que preguntarte qué es lo que está ocurriendo en mí, cuál es el miedo que hay. Pregúntate entonces en este momento la relación con el dinero. ¿Cuál es tu relación con el dinero? La relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu suegra. A la suegra, que con la suegra ni a metros. Bueno, ¿qué es lo que tu suegra te tiene que mostrar? ¿Qué es lo que tú tienes que entender internamente? ¿Cuál es el ego? ¿Cuál es el miedo? ¿Cierto? ¿Cuál es la culpa que hay allí para poder trascenderla? Entonces, eso es lo que es un espejo, ¿vale? Y te lo va a mostrar hasta que tú no necesites nada, hasta que te des cuenta que ya eres absolutamente todo. La negación a entender que somos absolutamente todo, es lo que precisamente nos pone espejo. Cuando tú ya empiezas a entender que eres absolutamente todo, pues entonces, ¿qué espejo vas a necesitar? No lo necesitas porque ya entendiste, ya aprendiste, ¿vale? Entonces, entender. Desde la neurociencia yo siempre explico que entonces que el cerebro humano, la forma como estamos constituidos, nuestra mente, el 5%, el 10% que dice la Universidad de Harvard es una mente consciente, cerebro racional, cerebro límbico y cerebro reptílico son cerebro inconsciente. Ese cerebro inconsciente, subconsciente, metaconsciente o como lo quieran llamar, pues está lleno de una cantidad de redes neuronales que es nuestro pasado, donde hay creencias, donde hay paradigmas, donde hay cosas que he vivido. Pues si cuando pequeño a mí me mordió un perro de color negro y hoy veo un perro de color negro, pues automáticamente me genera miedo. ¿Por qué? Porque me está trayendo precisamente esa información a través de una ley que se llama la ley de Epp. Las redes eppianas, ley de Epp, se conecta totalmente con esa información que es del pasado, ¿sí? Y algo importantísimo que dice un curso de milagro es que siempre
detrás de un miedo hay una gran culpa. Y ya recuerden cuál es la culpa mayor. La culpa mayor es cuando se da la ruptura, cuando nos separamos de la fuente, allí es donde sentimos esa gran culpa. Mas recuerden que es inconsciente. Pues alguna persona pensará, ¿este señor de qué está hablando? Pues obvio, o sea, es inconsciente. Y solamente a través de la práctica de 16 meses y más todo pues los estudios que yo tengo en programación neurolingüística, neurociencia, neuropsicología, todos estos temas son los que me han podido llevar a ejercitar esto y darme cuenta que siempre hay que ir más profundo, más profundo. Y eso es lo que dice un curso de milagros. Siempre detrás de un miedo hay una culpa. Cuando tú llegas a la culpa, ¿qué pasa con el miedo? Ya no existe miedo. No tendríamos por qué tener miedo absolutamente de nada. Sin embargo, estamos en un proceso y también hay que entender que el proceso de la vida es esa. Siempre vas a tener situaciones y vas a tener eventos. Y cada vez que tú salves un evento, pues te va a presentar uno. Por ejemplo, ya resolví mis problemas de familia. ¿Y los laborales? Ya resolví los problemas familiares y de familia. Y los con el dinero. Ya resolví los... Y siempre vas a tener algo que crecer. ¿Por qué? Porque en este camino del despertar, nosotros no nos vamos a ir a una montaña a hacer no. Nosotros estamos en ese proceso de crecimiento. Entonces, estas emociones tienen una clasificación desde el punto de vista emocional. Es decir, según el grado del vínculo emocional, de esa misma manera se han clasificado. Tenemos entonces esas emociones que vienen del miedo y a mí me presentan unos espejos que van a reflejar esas emociones. Esto es importantísimo. ¿Cómo funciona? Hablemos entonces de las relaciones de primer nivel. Son las de nivel de grado más bajo. Si vamos a hablar de temperatura, es una temperatura fría. Es decir, los espejos se te van a presentar a ti en 3 niveles. Y esos niveles van a depender de ¿qué? Del grado emocional que tú tengas. Entonces estoy hablando, diciendo que el primer nivel es un grado mucho más bajo, es un grado, si quieres llamarlo, frío. Es decir, ¿por qué frío? Porque el nivel emocional que siento es muy lejano. Es decir, no me golpea mucho. Entonces, por eso el grado 1. Luego vienen las relaciones de segundo nivel, que yo lo llamo el grado medio, o es el clima templado, ¿sí? Es decir, no es tan lejano, pero tampoco tan cercano, y aquí lo que te va a generar a ti es una emoción, pero tampoco tan fuerte. ¿Listo? Ahorita las explico. Y hay una relación de tercer nivel, que ese sí lo llamo el caliente o el cálido, es el grado más elevado, el más alto, que sí es una emoción absolutamente fuerte. ¿Listo? Es decir, la de primer grado es como, presentaron en las noticias que un señor se murió de COVID. ¿Listo? Un señor se murió de COVID. Primer grado, es decir, no lo conozco al señor, no sé quién es, entonces, hay que pesar, ¿cierto? Segundo grado, algo más cercano, se murió el vecino de COVID. ¿Cómo así? ¿Sí ves? El golpe emocional es más fuerte, segundo grado. Ahora, relaciones, el cálido, se murió tu tío no sé qué. ¿Cómo así? ¿Sí ves? Entonces, dependiendo de ese grado, de ese golpe emocional, así mismo va a ser la relación y así mismo va a ser el espejo que tú tengas. ¿Cómo funciona esto según un curso de milagros? A ti te van a presentar reflejos del primer nivel, es decir, del grado bajo o el grado frío. Si te apareció eso, como está en tu película de lo que tú estás viviendo, pues tienes que hacer algo con eso. Si tú no haces con eso, no te preocupes, que tienes la oportunidad de hacerlo en las relaciones de segundo nivel, es decir, en el templado. Ahora, si en el segundo nivel no lo entendiste, no te preocupes, que vas a tener un tercer nivel y que allí sí lo vas a entender. ¿Sí me comprenden cómo funciona? Por eso es supremamente importante atender el espejo, atender el aprendizaje. Nosotros solamente estamos en un proceso de aprendizaje. Tener en cuenta entonces que si te aparecen en grados de tercer nivel, de primer nivel, que es frío, sin embargo está lejano, hay que prestarle atención. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces cuando pasas de largo la situación, el evento? Es decir, viste una novela y lloraste,
Ese puede ser un primer nivel, es un grado muy bajo, es frío. Y lloraste, pregúntate, ¿por qué lloré? ¿Por qué ese golpe tan fuerte? ¿Cierto? Pregúntate, ¿cierto? Estás viendo que están maltratando a alguien y te sientes y te lo vuelves tuyo. Pregúntate por qué lo vuelves tuyo, ¿cierto? Viste unos indigentes y empiezas a sentir cosas. Pregúntate por qué sientes cosas. Es decir, no esperes a llegar al tercer nivel, que es más alto, para poder tomar cartas en el asunto. Debemos entonces estar siempre atentos ¿a qué? Al aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender de esto? Por eso en coaching nosotros decimos, no te preguntes el por qué, sino el para qué ocurren estas cosas. ¿Para qué siempre me llegan las personas, me usan y se van? Esos amigos míos no son buenos amigos. Pues pregúntate qué está ocurriendo allí. ¿Sí ves? Eso es lo importante de esto. Entonces hablemos de las relaciones de primer nivel. ¿Les parece? Estoy viendo, es como estás viendo televisión y de repente ves Venezuela o ves Ecuador que están pasando esa cantidad de cosas, ¿sí? Ves a Venezuela o a Ecuador que están pasando esa cantidad de cosas. Entonces te preguntas, empiezas a sentir, ¿cierto? Y en ese momento ves que Venezuela está llevado y luego escuchas el presidente de allá, a Maduro, y sentís un dolor y sentís una rabia, sentís una ira. Entonces es de primer nivel, es el grado más frío. Sin embargo, estás sintiendo algo. Es decir, tú no lo estás viviendo cercano porque es allá. Sin embargo, hay algo que estás sintiendo. Si estás sintiendo algo, entonces es supremamente importante que tú prestes atención. Y esas serían las relaciones de primer nivel. Son lejanas, es decir, no es cercano a ti, son cosas que están ocurriendo allá. Entonces, por ejemplo, piensa en un segundo, este es un pequeño ejercicio, piensa en un segundo si ustedes van por la calle, van trasladándose, bueno, ahorita tenemos mayor dificultad por el tema de las cuarentenas. Sin embargo, algo que a mí me ocurría mucho dictando mis clases, pues cuando me muevo entre ciudades, y eso pasa a nivel nacional en todo lado y en muchos otros países. Entonces, si estoy en Cúcuta, en Bucaramanga, de aquí a Popayán, de aquí a Buga, Tuluá, y siempre era la romería, pues ahorita muchas personas de Venezuela se han regresado a su país. Sin embargo, cuando tú vas trasladándote, ves una romería de personas y van con niños, van personas mayores. ¿Y qué sientes tú? Piense un segundo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Cuál es el sentimiento? Miedo, no. Impotencia, tristeza, rabia, maldices, ¿sí? Y de repente uno detiene el carro y se acerca a esa cantidad de gente a pedirte dinero. ¿Qué sientes? Rabia, ¿para qué me pide este dinero? Antipatía, ¿sí ves? A nivel inconsciente se nos empiezan a generar una cantidad de sentimientos. Y esos sentimientos y esas emociones muchas personas las pueden dejar pasar. Otras deberían preguntarse, desde la ley del espejo, preguntarse por qué me está ocurriendo este sentimiento. No es el mensajero, eres tú. Yo al mensajero normalmente lo que hago ahorita es que agradecerle. Gracias mensajero, gracias coronavirus, gracias COVID que nos están mostrando algo. Se convierte en un gran maestro. ¿Sí? ¿Qué escoges tú? ¿Observar el aprendizaje? ¿Observar el maestro? ¿O por el contrario lo que vas a escoger es la maldición? ¿Enojarte? ¿Qué vas a hacer? Y lo dejas pasar. No te preocupes que si lo dejas pasar hay un segundo grado. Y no te preocupes que si en el segundo grado no lo entendiste, hay otro primer grado. ¿Sí ves cómo funciona? Entonces, voy en mi carro por las calles de Cali. Paro en el semáforo de la autopista sur con calle 13, sector La Luna. Y vienen la cantidad de muchachos a limpiarte el parabrisas y el primer impulso de uno es que... ¿sí? Y te desconfiguras. ¿Qué estás sintiendo en ese momento que haces así? ¿Qué vale más? ¿Que entonces tú te enojes o que les envíe una bendición silenciosa?
Recuerda que tú no estás obligado absolutamente a nada, a darle. Y aquí es supremamente importante en este tipo de situaciones, sobre todo esas de primer grado, que son las frías, es entender que yo me puedo mover desde la lástima o me puedo mover desde la compasión, que es diferente. La lástima nace de nuestro ego, la compasión nace de un entendimiento. Cuando a mí me da lástima, por ejemplo, eso yo lo aprendí en carne propia. Yo veía, por ejemplo, a las personas de Venezuela, yo que me traslado tanto, pues me trasladaba, ahora todo es online, y veía a las personas de Venezuela, esos niños, y sentía una impotencia, una rabia, es decir, de no poder hacer nada, sentía una cantidad de cosas, y luego veía a Maduro y ahí sentía otra cantidad de cosas, y yo decía, sí, y luego me pregunté, bueno, ¿de dónde vienen esos sentimientos? Y entendí que hay una gran diferencia entre lo que es sentir lástima, porque la lástima viene del ego, y la compasión viene del entendimiento. Es decir, la compasión es, entiendo lo que estás viviendo porque es un proceso que tú tienes que vivir, sin embargo, te acompaño en el proceso. ¿Con qué? Te puedo dar agua, te puedo ayudar con alimentos, ¿cierto? Es como, no le des el pescado a las personas, enséñales a pescar. Cuando yo les doy el pescado a las personas, estoy partiendo de la lástima, ¿no? En cambio, si yo lo cojo, venga, yo le enseño. Estoy teniendo compasión y le estoy entregando herramientas a esa persona. Son dos cosas diferentes. La compasión entiende que ese ser, que ese espíritu está viviendo su propia experiencia y tiene que vivirla. Y que normalmente es de un proceso karmático o causa-efecto. Causa-efecto, es decir, es algo que esa alma tiene que vivir para poder resarcir ciertas cosas. Hasta que entienda que ya rompa ese círculo, ese loop sin fin del causa y efecto, y entienda que yo puedo ser un causante de mi efecto. Allí es donde yo me convierto en creador. Dejo de ser sobreviviente, superviviente a un creador. ¿Listo? Entonces, si estás observando desde la lástima, la pobreza realmente te muestra tu miedo inconsciente a ser pobre, y aquello debe ser sanado. Es decir, cuando yo siento, ay, qué pesar que son pobres, ahí ya tú tienes un sentimiento. Y es importante que lo revises. Listo. Entonces, la lástima nace del ego, la compasión nace de un entendimiento, de donde realmente. ¿Y quién nos ofrece a nosotros la perspectiva correcta? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que una vez se haya presentado el reflejo, una vez se haya presentado el espejo y te lo mostró y ya te diste cuenta, la pregunta es, ¿nosotros mismos lo podemos resolver? No. Si tú tratas de resolverlo, es tu mente que quiere resolverlo. Y si es tu mente la que quiere resolverlo, es tu mismo ego que se está, ¿qué? Él mismo se está regocijando en su ego, ¿sí? En la mente. Pues es que yo puedo resolver eso. ¿Desde dónde? Desde la mente. Entonces, en el curso de milagros nos dice que tenemos a quién, tenemos al Espíritu Santo, y de allí es donde nace lo que yo decía inicialmente, pasar de relaciones especiales a relaciones santas. El Espíritu Santo entonces es el que realmente se conecta con la fuente, es el que está conectado con Dios, y es a quien nosotros tenemos que aspirar para poder llegar a Él y que santifique toda esa relación. Cuando yo santifico a través del proceso de expiación, que ya lo expliqué, yo expío. Expiar entonces es entregarle al Espíritu Santo, ¿cierto? Esa relación, porque ya que estoy viviendo esta situación, prefiero vivirla en paz, ya que tengo que vivirla, ya que tengo que vivir con esta persona, ya que tengo que convivir contigo, ya que tengo que convivir con el COVID, que no lo esperábamos, pues ya que tengo que vivir con él, prefiero vivirlo en paz. Podemos hacerlo desde nuestra mente, complejo, mas tenemos al que es nuestra intersección, la que nos conecta con el Padre, con Dios, para que, ya que yo no puedo gestionarlo, pues gestiónalo tú. A lo largo de todo este proceso que he estado haciendo mis terapias, las terapias, muchas personas me están escuchando, y para mí es maravilloso cómo me dicen que entregan esas situaciones y se resuelven casi como por obra de magia.
situaciones relacionadas con el dinero, con las parejas, con los esposos, con enfermedades. ¿Por qué? Porque es que no somos nosotros. Entrégalo y pide que sea santificada. De esa manera el Espíritu Santo siempre nos va a entregar la perspectiva correcta. Hablemos entonces de las relaciones de segundo nivel. Las de primer nivel son más bajas, las de segundo nivel son más que nos impactan más a nivel emocional. Por ejemplo, las relaciones con algunas personas que laboran con nosotros, personas, no el jefe, porque yo creo que el jefe es de tercer nivel, es más alto. Pero esas personas que ya conviven con nosotros, ¿cierto? Pasan mucho tiempo con nosotros. Esas son las relaciones de segundo nivel. Los vecinos, entonces, ¿qué hubo vecino? Nos vemos, ¿cierto? Pero no somos, es decir, ay, le pasó algo al vecino, uy, ¿qué le pasó tal? Pero no nos da ese impacto tan fuerte, ¿no? Obviamente esto también depende de quién es el vecino y el tipo de relación que se tenga. Pero esas son las relaciones de segundo nivel. Esas relaciones que vemos que son mucho más cercanas que las de primer nivel. Y luego vienen las relaciones de tercer nivel. Las relaciones de tercer nivel, pues ustedes comprenderán que ya las relaciones de tercer nivel vienen ya pactadas. Es decir, cuando estábamos allá véanse la introducción al curso de milagros, en ese sitio que se llama Entre Vidas, ¿cierto? Entre Vidas. En esa Entre Vidas, es decir, no estamos en la fuente, pero estamos como en un sitio intermedio. En ese sitio intermedio, nosotros antes de venir, si quieren reconocer más esto y entenderlo, pues véanse la película Nuestro Hogar de Chico Xavier en YouTube. Ahí está, y lo explican bien. Perfecto. Desde ahí lo entiendes. Entonces estamos en ese Entre Vidas, y en ese Entre Vidas hacemos pactos. Y esos pactos tienen mucho que ver. Mira, para ayudarte en tu aprendizaje, yo voy a ser tu esposa, pero te voy a hacer la vida imposible durante los primeros años, para que tú entiendas. Y una vez tú entiendas, tú vas a ser el que me ayudes a ¿qué? A salir de allá de la oscuridad. ¿Sí ven cómo son los pactos? Entre hermanos. Como ya en otra vida tú te ocupaste de mí, en esta vida yo soy el que te voy a ayudar y te voy a sacar y te voy a dar la mano cuando lo necesites. Porque es que tú vas a estar ocupado en otra cosa. Eso ya viene pactado. ¿Sí ves? Yo voy a hacer el papel de su suegra en esta vida y te voy a hacer la vida imposible únicamente para que tú despiertes. ¿Sí ven? Estas de primer nivel son pactos entre almas. Estoy hablando de acá, ¿no? Pactos entre almas. Es decir, ya viene pactado. Y nosotros nos matamos la cabeza. ¿Sí ven? Nosotros nos matamos la cabeza. Entonces, ¿cuáles son estas relaciones de tercer nivel? Papá, mamá, hermanos, hijos, esposas, suegras, jefes, esos grandes amigos, esos grandes amantes, ¿sí? Esas personas que llegaron a nosotros y nos generan esa emoción tan grande. Esas son las relaciones de tercer nivel. Esas entonces, o sea, que ya se enferme ya un familiar de uno así cercano, ya el tema emocional es diferente. Entonces mire tan bonito esto, dice un curso de milagros, que todos los seres humanos estamos destinados a despertar dulce y suavemente, que nosotros no escogemos el momento, pero sí nosotros podemos acelerar el tiempo. Es decir, no es una decisión, ya tomé la decisión y voy a despertar, no. Tiene que haber un proceso porque mire todo lo que hay que vivir y hay que experimentar. Pero en la medida que entre más experimentemos, en la medida en que más seamos capaces de aprender de todas estas emociones, allí es donde nosotros vamos a poder subir, podemos elevar nuestro nivel. Allí es donde ¿sí? Entonces, la otra gran herramienta, entonces ustedes estarán pensando, bueno, listo, ya entendí lo de los espejos, ya entendí el espejismo y es que yo reflejo allí todo lo que yo tengo adentro, ¿cierto? Entonces a mí cada vez que alguien me dice algo, es que tengo un problema con fulanito, pues pues miremos a ver qué es lo que te está mostrando, porque hay algo en ti, ¿cierto?, que no estás viendo y que esa persona está trabajando para que tú lo veas, ¿sí? Antes uno debería agradecerle y darles hasta plata, pagarles a esa gente porque se han hecho, mejor dicho, acreedores a muchos agradecimientos. Entonces desde allí piensen, pues, personajes como Adolfo Hitler era también un gran maestro. El coronavirus es un gran maestro, o sea, si lo vemos desde esta óptica.
Mi suegra, que tanto hablan de las suegras tan hermosas, es también tu gran maestra. Ese profesor que te molestó tanto para llevarte a otro nivel, ese fue tu gran maestro. Ese que te puso tanto problema en los negocios, ese es tu gran maestro. Es decir, si lo vemos desde aquí, empezamos en función del aprendizaje. Y lo bonito de esto es que una vez esté aprendido, ya no te lo tienen que mostrar más. ¿Sí ven tan bonito que es esto? Una vez lo aprendiste, piensen entonces los grandes problemas con el tema del dinero. Una vez yo ya lo haya aprendido, pues ya no me lo tienen que mostrar más. ¿Sí ves? Es eso. A nivel global y a nivel mundial, por ejemplo, yo me preguntaría con un curso de milagros, ¿qué es lo que tiene que aprender el mundo con el gran maestro del coronavirus? Y estaban viendo precisamente ustedes hoy en el día sin vida, perdón, el día sin IVA, todo lo que ha acontecido. Entonces piensa uno, estamos aprendiendo, tenemos un gran maestro, estamos aprendiendo, ese es el tema. ¿Sí ven? Bien. Entonces nos entregan, una vez yo haya entendido esto, nos entregan la herramienta. ¿Y cuál es la herramienta? La herramienta es la expiación. Ya lo expliqué en una clase, hicimos hasta un ejercicio de expiación. Entonces aquí en la expiación es perdón absoluto. En la expiación prácticamente tú lo que dices es, ya que tengo que vivir esta situación, ya que no puedo sacar a mi suegra de mi casa, ya que tengo que convivir con el papá de esto, dice Vanessa, porque es difícil comprender por el tema de los hijos. Bueno, ahorita te comento. Bien, entonces la expiación es un proceso de perdón. En la expiación tú dices, ya que tengo que vivir esto, siento vivirlo o escojo vivirlo en paz. Y ya que yo no soy capaz de resolver esto, pues entrego ¿a quién? Te entrego al Espíritu Santo para que lo gestione ante el Padre, para que sea Él el que gestione esto. Ya que, ahora, esto no quiere decir que es que entonces yo ya tengo que aguantarme a todo el mundo, no. Es decir, quiere decir que lo vivo en paz, sin embargo, a ti te dejo ir desde el amor porque ya no me corresponde. Y dice también un curso de milagros que una vez tú lo empieces a vivir en paz, no te preocupes porque como ya en tu interior tú lo estás viviendo y como lo que pasa adentro pasa afuera, como ya lo estás viviendo en tu interior, entonces ¿qué va a pasar en tu exterior? Pues se acomoda todo. Cuando menos piensa esa persona dice, ay, ve, la piedra del zapato laboralmente. Me salió un trabajo mejor. Y, sí, ¿cómo así? Empiezan a ocurrir una cantidad, y esos son los milagros que yo te digo. Ese es un curso de milagros. Cuando ya yo espío eso y lo entrego y ya digo, no, no quiero esa emoción en mí, quiero vivirlo en paz. Y cuando tú respiras y te perdonas, porque recuerda que cada preocupación es un atentado contra ti mismo, contra ti misma. La preocupación lo único que hace es atentar contra ti. Cuando tú te preocupas, te estresas. Cuando te estresas hay ansiedad, hay miedos. Genera cortisol, genera adrenalina y esos neurotransmisores tan fuertes lo único que hacen es dañar ¿qué? Tu cuerpo. Dañan tu hígado, tus riñones, tu estomaguito, tu cerebro. Desde allí entonces es importante perdonarte. El perdón es para quien, para el otro. Quien debe perdonarse eres tú por haber tenido una percepción incorrecta. Y deberías pedir perdón ¿a quién? A tu cuerpo. Porque tu cuerpo es prestado, tu cuerpo es algo que te entregan para que tú lo cuides. ¿Sí ves? El cuerpo es sencillamente algo que te entregan mientras estás en la tierra. Pero realmente tú lo que eres un ser. Estás en este mundo, pero no perteneces a este mundo. No pertenecemos a este mundo. Nosotros somos seres y somos seres maravillosos y somos seres hermosos, ¿vale? Entonces esa es la expiación. Y esto era lo que le tenía para contar a ustedes esta noche con respecto a los espejos. El espejismo entonces es una herramienta que tiene el Espíritu Santo, el campo cuántico, el universo, Dios. ¿Para qué? Únicamente para que tú puedas observar lo que internamente no puedes ver, lo que es inconsciente. Y cuando eres capaz de observarlo, el solo hecho de observarlo ya lo estás iluminando. Esa es la famosa iluminación. Entonces, ¿por qué? Porque les estás dando luz a algo que estaba oscurito. ¿Sí ves? Entonces, cada vez que yo siento que hay algo que me enoja,
algo que me enoja de otra persona, de un trabajo, de una situación, no es el trabajo, no es la situación, no es el evento, sino que soy yo mismo, ¿sí ven? Entonces, eso les quería contar. Por favor, mucha observación. Entonces, observen los sentimientos, observen al maestro, y al maestro entonces lo que hago es que agradecerle. Agradezco, aprendo el mensaje y le agradezco al maestro. No lo agredo, sino que sencillamente eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces, les agradezco mucho. Por allí me está escribiendo Vanessa, ya le respondo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, por favor la hacen allí con el mayor de los gustos. Estos videos, a pesar de que quedan en el live, yo los subo a mi canal de YouTube. Entonces los invito, me buscan José Ricardo Solano y allí van a encontrar estos videos, ¿vale? Muchas gracias por estar, muchas gracias por estar acá. De nuevo, si don Jairo Anacona nos pudo escuchar, le envío un mensaje de mucha luz, que muy seguramente va a salir de esa lucha con el corona, va a salir de esto, y un saludo muy especial a Vicky González, ¿sí? Que estén muy bien, que descansen, buenas noches.